Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Kung Healthy Forum, esta vez titulado Actuar a tiempo, la medicina preventiva más personalizada. Soy Gonzalo del Prado, periodista, y voy a moderar y llevar este encuentro organizado por la Clínica Universidad de Navarra, un encuentro que esperemos que os sea útil, que sea didáctico, que sea enriquecedor. Vamos a hablar, entre otros temas y entre otros conceptos, de minimizar riesgos y maximizar la prevención. Minimizar riesgos y maximizar la prevención. Yo no soy farmacéutico, soy hijo de farmacéutico y me voy a lanzar a hacer una fórmula magistral. Es que si minimizar riesgos y maximizar la prevención da lugar a los chequeos médicos. No sé, el resultado son los chequeos médicos. Los chequeos médicos que a veces nos pueden venir a la cabeza conceptos como rutina, como trámite, como hacerse mayor, como un peaje que hay que pasar al cambiar de cierta etapa en la vida, pero que están mucho más relacionados los chequeos médicos con conceptos como el cuidado, la prudencia, la prevención, la buena gestión o incluso, poniéndonos un poco poéticos, el futuro. Porque nuestra salud muchas veces no da señales claras de por dónde viene y por dónde va. A veces actúa de forma silenciosa. Yo tiraba de una metáfora un poco animal y pensaba que a veces nuestra salud, la enfermedad, es como un toro que arranca, que lo vemos venir y que viene y que nos embiste y que nosotros lo toreamos y le llevamos como podemos. Y otras veces es como esa carcoma que entra en nuestra casa de forma silenciosa, sin avisar, y que va poco a poco, si no ponemos remedio, carcomiendo nuestro tejado, nuestras vigas, nuestros techos. Y por eso es importante hacerse un chequeo médico, ¿no? Es mucho más que una rutina, es un acto de prevención y de futuro. Detectar cualquier dolencia a tiempo puede marcar la diferencia entre una historia complicada y una vida plena. Esa importancia se ve, por ejemplo, en que la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, que es pionera en España, ha realizado más de 70.000 chequeos personalizados en sus casi 25 años de historia y que eso ha ayudado a miles de personas a cuidar de su salud de forma más proactiva y más personalizada. Cuando hablamos de chequeos en la Clínica Universidad de Navarra estamos hablando de tres tipos de chequeos. Los chequeos generales de salud, los chequeos cardiovasculares y los chequeos genómicos. Vamos a hablar también hoy de novedades como el nuevo chequeo cardiovascular que permite mayor precisión para detectar el riesgo de padecer un infarto de miocardio o un ictus. Vamos a hablar de los más de 1.000 chequeos genómicos ya realizados en la Clínica Universidad de Navarra, que incluyen la secuenciación completa del genoma para detectar más de 700 enfermedades de base genética. O vamos a hablar también de esa columna que vertebra la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra, como es la medicina personalizada, porque cada uno somos distintos, cada uno venimos con un historial distinto, venimos con unas características especiales y los chequeos en la universidad, en la Clínica Universidad de Navarra, son como ese guante que se adapta perfectamente a la mano, al paciente que viene cada uno con sus hábitos de vida, con su historia y sus antecedentes familiares. Bueno, para hablar de todo ello, no nos queremos más enrollar, tenemos aquí con nosotros a tres grandes especialistas. Voy a empezar con la doctora Ana Patiño, que es catedrática de genética y genetista. Es directora de la Unidad de Medicina Genómica de la Clínica Universidad de Navarra. Desde el año 2024 es vicedecana de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Lidera la coordinación del Molecular Tumor Board, o como tú corrígeme, Molecular Tumor Board del Centro de Cáncer de la Clínica Universidad de Navarra desde el 2023. Su trabajo clínico se centra en el asesoramiento genético en cáncer en la unidad de asesoramiento genético de la CUN, así como de otras enfermedades hereditarias, especialmente en tumores infantiles y variabilidad genética. Que madre mía, menudos currículum tienen aquí y menudas eminencias tiene la clínica. Está también con nosotros el doctor Juan Pastrana Delgado. Juan, muy buenas tardes. Es licenciado y doctorado en Medicina por la Universidad de Valladolid, especialista en Medicina Interna en la Clínica Universidad de Navarra desde el año 1998 y profesor acreditado por la ANECA de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Ha sido director del Servicio de Urgencias de la CUN o presidente de su comisión de docencia. Su área fundamental de trabajo es el riesgo cardiovascular. Es actualmente consultor clínico del Departamento de Medicina Interna y director del área de Medicina Vascular de la Clínica Universidad de Navarra, aquí en Madrid.
Y por último, el doctor, voy a ver si digo bien su apellido, Carlos Cabañes, médico especialista en medicina interna en la Clínica Universidad de Navarra, con ejercicio tanto en Pamplona como aquí en Madrid, licenciado en medicina por la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad de medicina interna en la Clínica Universitaria de Navarra. Ha ocupado cargos de gestión como subdirector médico de la CUN en Madrid y ha sido miembro activo de comisiones de ética y coordinación clínica. Atención, casi damos el titular. Desde hace pocas semanas es el coordinador de la unidad de chequeos de la Clínica Universidad de Navarra en sus 2 sedes. Enhorabuena. Y sus intereses clínicos incluyen los chequeos médicos, el riesgo cardiovascular y la medicina preventiva. Muchísimas gracias a los 3 por estar aquí, bienvenidos, y gracias porque sabemos que vuestro tiempo es muy valioso. Gracias por estar aquí. Bueno, hemos titulado este encuentro, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Vais a poder hacer también preguntas si queréis en los comentarios en YouTube a todos que estáis siguiendo y si hay tiempo luego nos las pasarán y se las trasladaremos, pero podéis hacer las preguntas también vosotros. Yo quiero empezar a preguntaros, porque hemos titulado este encuentro como actualizar a tiempo la medicina preventiva más personalizada. Yo lo primero que me pregunté es, ¿qué es la medicina preventiva? ¿En qué consiste? ¿Quién se arranca? Bueno, a mí personalmente voy a decir una cosa, ¿no? La medicina hoy en día tenemos un paradigma que se llama la medicina 4P, que es predictiva, preventiva, personalizada y participativa por el paciente, ¿no? Entonces, esas 4P, que ya son 5 porque ya nos han metido la medicina poblacional y otras cosas, de lo que hablan es de una medicina que no tiene por qué beneficiar a todos los individuos, sino a individuos concretos, con una idea muy clara que es predecir a tiempo, mediante diferentes tipos de pruebas, que ahora mis compañeros detallarán más, aquellas cosas que de alguna manera ya te apuntan las pruebas, sean radiológicas, bioquímicas, genéticas de ese paciente, para poder actuar a tiempo. Hay un financiero americano muy famoso que decía: si no puedes construir el arca, no predigas la lluvia, porque ¿qué sentido tiene, ¿no?, hablar de salud con tus pacientes si no puedes hacer nada, ¿no?, para entrar en la trayectoria de la salud de ese paciente? No sé si queréis aportar algo más. Sí, que una cosa de sabiduría popular sin más, ¿no? Que más vale prevenir que curar, que se dice, pues Sí. yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Si podemos prevenir, si podemos detectar cosas cuando todavía son pequeñas o cuando están empezando a aparecer, o incluso cuando todavía han aparecido, pero si uno tiene unos hábitos de vida o un estilo de vida determinado, pues es muy posible que acabe en eso. Pues más vale prevenir que curar, ¿no? Detectar esas cosas es importante cuanto antes para cambiar algunas cosas que en principio no supondrán mucho esfuerzo, que si las hemos dejado avanzar, pues ya es un poco más costoso. Bueno, no hay más que decir. exacto. No hay más que decir. Yo creo que una muestra de la importancia que tiene la medicina preventiva es, yo no sabía que eso, como la Clínica Universidad de Navarra tiene una unidad de chequeos desde hace la tira de años ya. No sé si podéis contarme cómo surge un poco o por qué una unidad especializada. O sea, que a lo mejor uno puede decir, bueno, pues es algo, un trámite más. No. Una unidad especializada en chequeos. O sea, ¿cómo surge un poco y por qué es tan importante? Bueno, si queréis, quizás yo iba a decir, no sé si soy el mayor, pero sí el que llevo mucho tiempo en la clínica. Fíjate, esta unidad, vamos, la unidad de chequeo surge hace muchos años, cuando en medicina interna, las consultas que teníamos habitualmente en medicina interna, pues se vio que mucha gente venía a lo que ellos decían una revisión general, o sea, que no venían por una patología concreta, sino una revisión general. Y, pues, de alguna manera empezó a tomar cuerpo el decir que sería muy interesante el poder hacer una serie de pruebas específicas a estos pacientes que venían un poco derivados a consultas de gente ya con patología, pero donde en principio eran gente sana, ¿no? De ahí surgió un poco la idea de hacer una unidad especializada para tratar a estos pacientes, en principio, vuelvo a decir, sanos, pero que querían una proyección de su situación actual y una caracterización de que efectivamente no había ningún problema de base significativo. La función un poco, creo... Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Sí, y creo que tienen 25 años más o menos. Sí. ¿Y por dónde un poco, cómo ha evolucionado la unidad? Porque surgió un poco así de forma, viendo una necesidad. Me imagino que ahora ya habrá una especialización muy grande y serán pioneras en muchísimas cosas. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos años la unidad? Vale, yo creo que ahí, ayer estuve hablando con el doctor Beloki, que es el iniciador principal, que, como decía Juan, pues
Viendo esa necesidad, pues hizo un estudio, sobre todo que hacían las clínicas americanas, que es un buen punto de referencia, y entonces vio lo que hacían, lo adaptó a nuestro medio. Muchas veces lo que hacían es un montón de pruebas y luego le veían al médico. Él vio que mejor, para personalizarlo, pues era mejor primero ver al paciente y según el paciente ya programar las pruebas. Y ahí, así empezó, eso hace más o menos en el 2021, en el 2001, perdón, y antes estuvo preparando unos 2 o 3 años antes, y con el doctor Alberola y la doctora Colina, ¿no? Que los tres se acaban de jubilar más o menos recientemente, ¿no? Y luego, pues eso, ese primer bloque de cosas que íbamos viendo, o que iban viendo ellos sobre todo, que necesitaba la gente para hacer una revisión, que se pudieran prevenir cosas, que se pudieran detectar cosas pequeñas, pues se fueron programando las distintas pruebas que luego a lo largo de estos años pues hemos ido puliendo pues con los nuevos descubrimientos científicos, con las nuevas metodologías, pues las nuevas resonancias, los nuevos TAC, y entonces vamos a ir adaptándonos. Estas cosas que ya quedan un poco anticuadas las hacemos, estas que se ha demostrado que no tienen evidencia científica pues las dejamos, y así hemos ido adaptando, ¿no? Quizá cuando hablamos de chequeos, yo creo que los que somos un poco ajenos al mundo de la medicina pensamos en el chequeo para antonomasia, los chequeos generales, ¿no? Del que estamos hablando, de medicina general. Yo, para ir aclarando términos, la primera pregunta, hemos hablado antes, por ejemplo, de revisión. ¿Hay diferencia entre una revisión y un chequeo? Y luego, ¿qué es un chequeo? ¿En qué consiste? ¿Qué pruebas? Me imagino que muchas veces dirás, voy a hacer un chequeo. Y dice, pues, ¿qué consiste? ¿Qué pruebas se hacen? ¿Cómo se hace? Pues eso, vamos a ayudar a definir. Yo creo que una revisión es una cosa mucho más sencilla, que pues basta, y es lo más importante de la consulta, ¿no? Pero basta pues una buena anamnesis y una buena exploración física. Y entonces hacemos una revisión con las cosas que nos cuenta el paciente, que nosotros le preguntamos, y que en la exploración física, pues lo más completa posible, conseguimos sacar, y entonces ya vemos qué cosas hay que añadir o qué pruebas complementarias hay que hacer. El chequeo es una cosa un poquito ya más programada y que va un poco más al fondo, ¿no? Porque dice, bueno, pues no se ha visto nada, pero lo que queremos hacer es no ver solo lo que se ha visto, sino ver cosas que sin otros medios, más que con las preguntas y la exploración, no conseguimos ver. Entonces lo que solemos hacer es unos análisis de sangre pues bastante generales, en los que nos fijamos, por supuesto, en los factores de riesgo cardiovascular, pues cómo está el azúcar, el colesterol, cómo está el riñón, el hígado, en los varones el PSA de la próstata, bueno, algunas vitaminas y alguna cosa más, ¿no? Luego solemos hacer, para ver el corazón, pues un electrocardiograma, y luego según las edades pues hacemos un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, pero bueno, eso no hay que hacerlo todos los años, vamos alternando. Y luego es bueno hacer una técnica de imagen para ver cómo está el tórax y el abdomen y la pelvis, ¿no? Y ahí según la edad y las características pues ya hacemos o una radiografía de tórax y una ecografía abdominopélvica, o en gentes ya pues con un poco más de edad, tampoco mucha, pues a partir de los 40, 45 años, pues de entrada no hay que hacerlo todos los años, pero sí que un TAC pues nos da mucha información, ¿no? Que luego ya pues hablaremos un poco más de la información del TAC. Y eso más o menos es un chequeo. Sí, que es el chequeo general, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, Ana, el chequeo genómico, ¿en qué consiste? O sea, vamos a intentar también ir fijando un poco estos tres chequeos que hace la Clínica Universidad de Navarra. Pues en realidad el chequeo genómico es, en el contexto de un chequeo general, la obtención de los antecedentes no solo personales, sino también familiares de forma pautada de ese paciente, ¿no? Realizar una secuenciación de genes. Se hace una secuenciación de genoma completo y se seleccionan aquellos genes sobre los que sabemos que podemos actuar de manera preventiva. Es lo que decíamos antes, ¿no? Si no podemos hacer prevención, no vamos a hacer predicción, a no ser que en casos concretos y por los antecedentes personales o familiares del paciente sea interesante hacerlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el chequeo, como decía el doctor Cabañes, el chequeo que tú te haces un año, a años alternos o años consecutivos, no tiene por qué entregar los mismos resultados, pero sin embargo la genética sí. La genética cambia más bien poco, y además es bueno que cambie poco, porque cuando cambia raras veces es para mejorarte. Sí, porque puede ser pues un motivo de aparición de un tumor, una mutación, ¿no? Que es un cambio genético. Entonces, el chequeo genético o genómico solo se hace una vez en la vida, ¿no? Porque tu genética tiende a no cambiar. Lo que sí que puede cambiar, que ya entiendo que lo veremos, es la interpretación que tú haces de la variabilidad genética que te encuentras. Pero lo que es la prueba se hace simplemente una vez, y a lo largo de la evolución de los síntomas del paciente, pues la interpretación va variando.
doctor Pastrana, ¿y el chequeo cardiovascular cómo se hace o qué es exactamente? ¿Tiene algunas pruebas concretas? Sí, por supuesto. Primero decir, bueno, que el chequeo cardiovascular empezamos hace 5 años con un programa específico, pues por la importancia que tienen las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que representan, pues junto con los tumores, la primera causa de muerte a nivel mundial, por supuesto, y a nivel de España, ¿no? Son el 25,6 de las causas de muerte, o sea, unos 100 y pico mil muertos en el año 24 solamente en España, ¿no? Eso, lógicamente, es muy importante porque las dos fundamentales causas de enfermedad cardiovascular son el infarto de miocardio y el ACV, el ictus, ¿vale? Que son las que representan la mayor parte de los eventos cardiovasculares. Y eso nos nos dirigió a hacer un chequeo específico desde el punto de vista cardiovascular para aquellos pacientes, digamos, que tienen los conocidos como factores de riesgo cardiovascular. El estrés, el tabaco, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, que son los que en principio tienen más riesgo para desarrollar lo que, si queréis, luego hablamos un poco, que es la génesis de las enfermedades cardiovasculares, que es la formación de la arteriosclerosis. Sí. Entonces, a raíz de entonces comenzamos un estudio muy específico, muy dirigido, y que llevamos haciendo desde el año 2020, muy dirigido a prevención cardiovascular y estudio de la situación personalizada de un paciente, no de forma global, sino de qué riesgo personal tiene una persona concreta en un momento determinado de poder presentar factores o alteraciones ya en sus vasos que puedan condicionar estas complicaciones de ictus, de infarto y de, lógicamente, poner un tratamiento preventivo para evitar que eso se pueda producir. Vamos a volver al chequeo general. Hemos intentado un poco aclarar el qué. Ahora yo creo la pregunta que os harán mucho, ¿no? Y también que los espectadores estarán pendientes. ¿Cuándo y quién debe hacerse un chequeo general? O sea, ¿cuál es un poco a qué edad es bueno, en qué factores, pues, cuándo y quién debe hacerse un chequeo general? Yo creo que por una parte una revisión médica debe hacérsela todo el mundo, ¿no? Desde que nace hasta que muere, para prevenir, ¿no? Hasta que va el pediatra, luego pues la adolescencia y la juventud es bueno hacerse una revisión anual para ver que vaya todo bien, pero si ya un chequeo un poquito más programado, con pruebas un poquito más especiales, pues en torno a los 30, 40 años ya es bueno empezar a hacérselo, ¿no? Incluso antes, ¿no? Pero por eso detectar cosas que como suelo explicar a los pacientes, pues la hipertensión arterial no duele, el colesterol alto no duele, el azúcar alto no duele, el tabaco no duele, pero va estropeando las arterias, en este caso, o malos hábitos que uno puede tener, tanto alimentarios como dormir poco, que eso también es una cosa importante, pues el descanso, también el saber desconectar, pues eso son cosas que hay que detectarlo pronto, ¿no? Y si encima, pues como decía Ana, pues la persona tiene algunos antecedentes familiares de interés, que eso sí que también no solo en los genómicos, sino en todo, pues hacemos una historia con los antecedentes familiares para decir, bueno, pues si hay varios infartos en la familia o varios miembros de la familia que tienen diabetes o que han tenido un cáncer, pues entonces eso nos lleva a personalizar un poquito más ese chequeo, ¿no? Pero en general, pues a partir de los 30, 40 años, pues ya es bueno hacerlo. Y luego, según la edad, pues ya vamos viendo qué pruebas y con qué frecuencia. Yo quería preguntaros, los que trabajáis en la unidad de chequeos, no sé si habéis visto una evolución de tener que tirarle mucho a las orejas, entre comillas, al paciente por decirle, oye, mira, te tenías que haber venido a hacer un chequeo hace un año, hace 2 meses, no, al revés, a que de pronto veis que hay más concienciación y más mentalidad en la sociedad de la importancia de los chequeos. ¿Ha habido evolución o cómo lo veis? ¿O seguís teniendo que tirar un poco de las orejas? Bueno, yo creo que eso va en personas, ¿eh? O sea, hay personas que son muy germánicas, cuando decir todos los años les tienes allí y sin falta, y hay personas más mediterráneas, quizás. Qué elegante, mediterráneo. Que somos como más liberales, más de, bueno, pues si no te duele, pues ya lo dejaremos. Pues esperamos al año que viene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues depende de cada persona, eso yo creo que es un tema. Pero sí que en regla general, o de forma general, la sociedad ha cambiado. Pero la sociedad ha cambiado porque hay más cultura médica y más cultura en general, ¿no? Y la gente se va concienciando
de que efectivamente el prevenir es mucho mejor que el tener luego que curar o que llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, de forma global te diría, pues efectivamente ha habido una concienciación paulatina en estos años y la gente tiene mucha más información, ya no digo con Internet, porque eso es desinformación, muchas veces lo que conlleva, pero tiene mucha más y mucha más preocupación. Y luego ya pues depende de cada cual, ¿no? O sea, a pesar de todo. Sí que es verdad, por lo menos, claro, mis compañeros, aparte de tener como más experiencia en la cancha de los chequeos, muchísima más, es verdad que ven el chequeo de forma transversal en todo tipo de personas, ¿no? Pero en el periodo de tiempo pequeño, relativamente pequeño, que llevamos haciendo chequeos genómicos, que el primero fue en diciembre del 2019, ¿no? Con este don de la oportunidad que tenemos justo antes de encerrarnos en casa, sí. Es verdad que lo que yo sí que he notado es que ha habido un cambio como en la población a la que hacemos chequeos a favor de los jóvenes. O sea, al principio el chequeo genético, ¿no? Venían personas pues, como de nuestra edad o incluso más mayores, pues estaban preocupados de su salud y a ver lo que mi genética adelanta, pero cada vez las personas, no sé si se preocupan más, pero desde luego en los chequeos genómicos es así, se preocupan antes de su salud, porque la genética, aparte de que tampoco duele, como decía Juan, tampoco, ¿no? Por muchas mutaciones que tienes, solo te duelen cuando te dan síntomas, ¿no? Pero antes no te duelen. Pero sí que es verdad que como la compartimos con la familia, muchas veces la preocupación ya no es en primera persona, sino quizá yo puedo detectar algo en mí que potencialmente puede ayudar a otros miembros de mi familia, ¿no? Y ha habido un rejuvenecimiento de las personas que nos hacemos o que nos secuenciamos en el contexto de un chequeo. Que se suele detectar en los chequeos generales, o bueno, en vuestros chequeos. No sé si normalmente el tema del cáncer y las enfermedades cardiovasculares suele ser como, es decir, mira, es clave, un chequeo aquí suele ser clave para eso, cáncer, enfermedades cardiovasculares, no sé si hay algún otro frente, pero bueno, ¿qué es lo que más soléis encontrar? O sea, yo creo que por una parte, una de las cosas que buscamos en el chequeo son estilos de vida que se puedan modificar, ya sea el deporte, horas de sueño, hábitos de alimentación y todo esto. Y luego lo que más nos fijamos y lo que más encontramos, por una parte los factores de riesgo cardiovascular, que luego Juan puede hablar un poco más detalladamente, pero hay mucha gente eso que tiene el colesterol alto, el azúcar alto, tiene sobrepeso, una vida sedentaria o la tensión alta, pero como no se toma la tensión nunca lo ha sabido, no es consciente y eso se detecta con bastante frecuencia. Y luego vamos a intentar descartar los principales tumores, quizá especialmente pues son los varones la próstata, las mujeres la mama y luego en los dos pues el colon, pero también el resto de los tumores y eso se detectan un porcentaje relativamente alto de tumores que pues, al hacerse un chequeo se cogen cuando todavía están muy poco desarrollados y muchas veces pues se quita el tumor y se quita el problema y no necesita otros tratamientos, ¿no? Eso es lo principal. A veces pensamos en chequeo y otro, creo yo, otro error que podemos caer es como chequeo como algo puntual una vez en mi vida y que quizá en el caso del chequeo genómico puede ser más concreto, pero en chequeo cardiovascular y el chequeo general es muy importante la periodicidad, me imagino, ¿no? O sea, es muy importante también concienciar de eso, de la periodicidad, o sea... Y una de las cosas que creemos que es fundamental en el chequeo efectivamente es que no sea una foto finish, es decir, un punto determinado y ya me olvidé de ti, sino que efectivamente en la clínica uno de los planteamientos que queremos es que el seguir al paciente, el poder ir mejorando esa situación o estas alteraciones e ir comprobando cómo es la evolución. Entonces, dentro de eso, lógicamente hay gente que es más difícil, ¿no? Pues por sus situaciones especiales, pero, por ejemplo, te digo, en el chequeo cardiovascular, que luego si quieres hablamos en el nuevo chequeo que vamos a empezar, pues hay un seguimiento a los 3-6 meses y un seguimiento al año y medio, donde se hace otro control con coronariografía, etcétera, se hace una serie de pruebas, y entre medias hay un seguimiento periódico por parte de enfermería. ¿Para qué? Pues para ver que hay una adecuación del tratamiento que se ha puesto, los posibles problemas que puedan surgir en el paciente, la conciencia, la concienciación, digamos, con respecto a lo que se le ha explicado, etcétera, etcétera, que es fundamental para poder conseguir que el paciente se fidelice, es decir, que no sea una cosa puntual, de que me hice y ya está, sino que tiene un médico de referencia y que está siguiendo el proceso
hasta que se consiguen los objetivos. Y me imagino que también una de las cosas, o al menos por lo que he estado leyendo y documentándome, que la unidad de chequeos de la clínica puede sacar mucho pecho es en ese guante, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, que no es un trabajo de un doctor, sino son 40 y pico departamentos unidos, transversal. Por eso también es muy importante el seguimiento, me imagino, ¿no? O sea, ¿es realmente ese traje a medida y ese trabajo en equipo el que se hace en cada chequeo aquí en la Clínica Universidad de Navarra o no? Carlos, Bueno, si eso quieres tú. es lo que pretendemos y yo creo que en muchos casos lo conseguimos, no en todos, pero sí que es conocer a la persona pues en su integridad. Por eso medicina interna pues es la especialidad que lleva la unidad de chequeos, esa visión global del paciente que queremos tener y procuramos tener. Y luego, efectivamente, cuando salen cosas, pues hay veces que lo que hay que hacer es derivarlo a un compañero y decirle, bueno, una de las características también de la clínica Universidad de Navarra, tanto Pamplona como Madrid, pues es que tenemos una buena relación habitualmente con el resto de los departamentos, no solo buena relación humana, sino una buena facilidad de poder hablar de los pacientes, comentarles los casos, y entonces muchas veces después de un chequeo pues acaba pues que tiene que ir al urólogo porque se ha descubierto un pequeño tumor en el riñón, o porque tiene que ir al cardiólogo porque tiene algo, distintas especialidades, pero eso facilita mucho, ¿no?, porque hay una buena relación y todo el mundo pues está dispuesto a colaborar para esa visión global del paciente y ese personalizar pues lo que se ha visto y ese seguimiento. Qué importante también, me imagino, es tener cada perspectiva, cada punto de vista, ¿no?, para completar un poco esa foto, no finish, sino esa foto del momento, ¿no?, porque a veces la luz que puede dar uno ayuda al otro a entender, oye, ¿por qué pasa esto?, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, exactamente, enriquece mucho los equipos multidisciplinares, ¿no? Pues lo que ve un internista es un aspecto de esa persona. El cardiólogo lo ve desde su perspectiva o el endocrinólogo desde la suya, y entonces eso complementa mucho, ¿no? Porque a veces eso, cada uno lo ve desde su punto de vista, pero viendo los otros puntos de vista pues nos ayuda a tratar mejor el paciente y mejorar su atención. Doctor Pastrana, nos contabas, perdón, No, que quería decir en este sentido, ¿no?, que yo creo que hay una cosa en la clínica que nos caracteriza, no solamente en chequeos, sino en general, que es una figura que yo, bueno, ya mamé esa figura desde jovencito cuando era residente, que es el médico responsable. Es decir, en la clínica siempre hay un médico, que generalmente, bueno, pues es el internista, ¿no?, que no deja nunca a ese paciente. Que yo puedo pedir un informe o que lo vea el urólogo, o que lo vea el cardiólogo, tal, pero que al final el médico que coordina todas las cosas es su médico responsable. Yo creo que es una figura clave en el seguimiento de los pacientes y en la medicina personalizada, porque es la forma de aunar las impresiones de cada uno de los especialistas y tú con ellos decidir cuál es el tratamiento más conveniente para ese paciente, pero que el paciente tenga siempre un médico como referencia. Claro, que sea. Y de hecho, perdón, pero cuando, por ejemplo, vamos a decir que lo que se secuencia es muchísimo más de lo que se informa, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, bueno, ¿por qué no informamos más cosas, ¿no?, a los pacientes, ¿no?, de la genética que nos encontramos, ¿no? Uno de los motivos, aparte de que, como hemos dicho hasta la saciedad, si no tenemos capa de prevención, ¿no?, de cambiar el rumbo del riesgo, no vamos a informar a priori, ¿no?, excepto en contextos médicos en concreto. Cuando desde el principio se diseñó qué debíamos secuenciar y sobre todo qué debíamos informar de forma personalizada, las personas de chequeos y las personas de genética hablamos con los diferentes especialistas para ver cómo veían desde su área de conocimiento específica qué sí y qué no genes relacionados con el riesgo específico de su área, de neuro, de diges, de cardio, lo que sea, qué debemos informar y sobre todo qué no debemos informar porque te parece que no va a poder impactar sobre la salud del paciente y es una información vacía, ¿no? Entonces, esto no solo hay que hacerlo cada vez que el paciente viene y que va cambiando su contexto médico, siempre, como dice Juan, ¿no?, bajo esa figura del responsable, sino que hay que hacerlo, de hecho, a priori, ¿no?, para tener un plan y que ese plan sea el mismo en las dos sedes. Bueno, doctor Pastrana, hablábamos antes tú nos has contado un poco cómo nació la unidad de chequeo, ¿no? ¿Cómo también derivó o cómo salió, creo que por las cifras que has dado antes es lógico y entendible, esos chequeos cardiovasculares? O sea, ¿por qué tienen tanta importancia que tengan su propia entidad? Pues porque efectivamente, como os decía antes, la enfermedad cardiovascular,
Si queréis hablamos ya de lo que Sí. es la génesis o Claro. por qué se produce la enfermedad cardiovascular, que es Sí. la arteriosclerosis. Sí. Todo el mundo habla de arteriosclerosis y el concepto de arteriosclerosis pues a veces está un poco Sí, sí, no, que confundido. no... Es de colesterol que está ahí pegado en las arterias y que se Totalmente. suelta, cosas no. Sí. Bueno, pues, ¿qué es la arteriosclerosis? Para ponernos en contexto. Pues la arteriosclerosis es un proceso lento, es un proceso inflamatorio de la arteria que se produce por la entrada dentro de la capa de la arteria, de la pared arterial, de las partículas las partículas LDL de colesterol, que es lo que llama la gente el colesterol malo. Y que esa entrada se produce por una serie de factores añadidos, que son los que llaman los factores de riesgo, la hipertensión, el tabaco, etcétera, que va alterando esa capa de la arteria y va permitiendo esa entrada de moléculas, de partículas de colesterol. Y eso va provocando un estrechamiento, una inflamación y un estrechamiento paulatino de las arterias. Un estrechamiento paulatino que puede llegar en un momento determinado, cuando hay mucha inflamación, a que haya una ruptura de esas placas que se han formado y que se forme un trombo y haya un infarto agudo o haya un ictus o haya cualquier tipo de complicación, ¿vale? Entonces, se me ha ido el santo al cielo de que me No, estamos hablando de la importancia Porque la de los necesidad chequeos y la necesidad. en Y concreto tú de... estás hablando un Decía, poco del gran caballo de claro, batalla, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues dices, estamos hablando de una serie de enfermedades que son muy, muy prevalentes en la población. El estrés, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, el tabaco, los factores genéticos, y es una enfermedad silente, que tarda mucho en desarrollarse y que no da síntomas hasta que no ha dado una complicación aguda o donde han pasado muchos años y ya empieza a producir una sintomatología clínica, de angina o etcétera, ¿vale? Entonces, lógicamente, eso es lo fundamental, cómo podemos llegar a prevenir esto. Pues hace años era muy complicado, pero el desarrollo de las nuevas técnicas de imagen nos permiten ahora, con una precisión bestial, el poder ver en un momento determinado cómo están las arterias, todas las grandes arterias de un paciente en un momento determinado. Sus coronarias, las arterias carótidas, que son las que van a la cabeza, las arterias femorales, y en función de eso saber qué grado de estenosis y sobre todo, lo que vamos a poner en marcha ya con el nuevo programa, saber incluso qué características tienen esas placas de arteriosclerosis que se han formado. No es lo mismo, yo lo digo siempre, tener una placa, digamos, dura, calcificada, que es muy difícil que se complique, o tener una placa lipídica, una placa blanda, lo que llamamos una placa inestable, Sí. que hace que es como si fuera un granito de pus con una capa muy fina y que en un momento determinado se puede romper, formarse un trombo y dar un infarto agudo. Eso explica, por ejemplo, por qué gente deportista, sin factores de riesgo y que de repente está corriendo y ¡pum!, se queda fulminado y tiene un infarto agudo. Y dice, ¿cómo es posible que un señor deportista, con una alimentación muy buena, tal, tenga un infarto? Bueno, porque tiene una placa, aunque sea muy pequeñita, pero una placa muy inflamada que origina un evento agudo. Con eso, perdóname. No, perdóname. Como me dejes hablar, estás perdido. No te preocupes. Te voy a dar así, pim, pim. Que con eso, en principio, pues el poder saber en este momento cómo están las arterias de un paciente nos da pie a poder ser todo lo intensivos que haga falta para frenar ese proceso arteriosclerótico y para prevenir las posibles complicaciones. Te iba a preguntar que has hablado de ya que existen formas de saber y de ver realmente todos los vasos y todas las arterias. ¿En qué consisten un poco las pruebas del chequeo cardiovascular? No sé si son pruebas muy elaboradas, cada vez más sencillas. Mira, en principio, desde que empezamos, bueno, la base, como decía el doctor Cabañes antes, ¿no? La base de todo chequeo es la anamnesis, es decir, hacer la historia del paciente, los antecedentes, etcétera, y la exploración física, que sigue siendo crucial a la hora de ver un paciente. Luego, aparte, se hace una analítica completa que incluye pues colesterol, triglicéridos, es decir, todas las pruebas que tienen que ver, todos los análisis que tienen que ver con el riesgo cardiovascular, un electrocardiograma, se hace una coronariografía por TAC, que es una prueba, un TAC específico para poder ver cómo están las arterias coronarias, y se hace un angioTAC para poder ver las arterias, las grandes arterias, las carótidas, la aorta, las ilíacas, las femorales, y con eso nos da una imagen anatómica completa.
Pero como te decía antes, muchas veces el problema no es el grado de obstrucción, sino qué características tienen esas placas, si son placas peligrosas o no lo son. Para eso disponemos ahora de unos software que lo que nos hacen es poder caracterizar la composición de cada placa que vemos en las coronarias, en las carótidas, y saber el riesgo que tienen esas placas de dar complicaciones. De forma que con eso tenemos una visión muy importante de qué incisivos tenemos que ser en el tratamiento para prevenir las posibles complicaciones. ¿Y a quién le recomendarías que se haga este chequeo? Al que tenga arterias. Pues mira, como os decía, la arteriosclerosis no es un proceso de 3 días ni de un año, es un proceso lento, ¿eh? Y entonces se tarda tiempo en desarrollar la arteriosclerosis. Salvo casos excepcionales, son muy raras las enfermedades cardiovasculares por debajo de los 30 años. Siempre hay. Puede haber un infarto, pero suele haber factores genéticos asociados, suele haber otra serie de cosas, ¿no? En principio, cualquier paciente mayor de 45 años estaría muy bien, pero fundamentalmente el chequeo cardiovascular está dirigido a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, es decir, el paciente hipertenso, el paciente que fuma, el paciente que se le ha muerto su hermano o su padre de un infarto, el paciente que es diabético, el paciente con el colesterol por las nubes y que no hace ni caso, el paciente obeso. Fíjate, te estoy diciendo el 70% de la población. Exacto, te iba a decir. A ver, vamos esquivando, ¿no? Pero no os dais cuenta, parece que es un exagerado, pero es impresionante lo que desde el otro lado nos encontramos y la capacidad que nos da de poder adelantarnos a los procesos. Claro, y cómo está cambiando, cómo estamos cambiando el riesgo cardiovascular a raíz de los últimos avances que hemos tenido. Cómo estamos disminuyendo de forma sustancial el infarto, el ictus, aunque todavía siguen siendo enfermedades muy prevalentes. Porque me imagino, como hemos hablado antes, no es un momento, no es una prueba concreta, sino que es un proceso, ¿no? O sea, que suele seguir después de poco todas estas pruebas. Luego hay un seguimiento. ¿Cómo se hace este seguimiento? Mira, en función de los resultados que nos encontremos, pues lógicamente somos más o menos intensivos, ¿no? Dependiendo del grado de las placas, del grado de inflamación, pues o se opta por un tratamiento médico, que ahí sí que de forma conjugada, ten en cuenta que este chequeo no solamente participamos nosotros, participamos medicina interna, pero participa radiología, participa cardiología y en aquellos casos donde hay síntomas sugestivos, endocrino, vascular, etcétera. De forma que tenemos una visión, como decíamos antes, muy global del paciente y se toma una decisión consensuada de tratamiento, que puede ser un tratamiento médico, más o menos intensivo, y un tratamiento que la base de ese tratamiento médico generalmente es las estatinas, que la gente ahora dice que qué malas son. Bueno, pues las estatinas son muy buenas. Cuando se utilizan muy bien son muy buenas porque estabilizan las placas, aparte de bajar el colesterol. Las estatinas como una de las bases, pero tratamiento también de la diabetes, de la hipertensión, de todo lo que son los factores que van a desarrollar la arteriosclerosis. Y en los casos más evolucionados, donde vemos que hay una arteriosclerosis ya más avanzada, pues ya hay que hacer, digamos, terapéuticas invasivas, de hacer una angioplastia, de poder abrir esa placa y colocar un stent, que es como una especie de muelle que evita el cierre, para prevenir que esa placa se pueda cerrar y que nos pueda dar problemas. Y luego, lógicamente, un seguimiento. Y que no hay que olvidar que con una mala salud cardiovascular es casi imposible tener una buena salud neurológica. Total. Porque, ¿no?, la neurodegeneración, ¿no?, está muy relacionada con la mala salud cardiovascular, aparte de algunos factores genéticos que no se pueden modificar. Por eso en aquellas personas que tienen un riesgo genético es muy importante que cuiden la salud cardiovascular también por la salud neurológica, no solo por la cardiovascular. Es importante estar Sí. todo conectado y todo... No, de hecho, perdona que te interrumpa, y luego ya me cortas. Ya No, Ya al revés, es que estamos aquí divulgando. No y a me veces... dejes hablar más. No te preocupes. No, decía que una de las cosas nuevas que hemos incluido dentro del chequeo cardiovascular, el ICAP2, que empezaremos ahora ya en noviembre, es un estudio genético de los PRS, que son unos genes que aumentan significativamente el riesgo cardiovascular. Entonces, eso nos lo hace la doctora Patiño. Entonces, el hecho de tener esos genes, pues es lo típico. Es que mire usted, que yo no tomo más que lechuga, pero tengo el colesterol en 280, pero es que yo no tomo más que lechuga. Bueno, pues sí, porque hay una serie de factores genéticos que hacen que efectivamente haya más riesgo de hipercolesterolemia o de evento cardiovascular.
Bueno, doctora Patiño, vamos a hablar ahora del chequeo genómico, que quizás es lo que nos suena más A fantasía. A fantasía, ciencia ficción iba a decir, pero me No, pues imagino... es solo ciencia, ya No, no es ciencia no, ficción. al revés, pero que me imagino que estará abriendo muchísimos campos y dando muchísimas luces a la hora de tratar a los pacientes, ¿no? Si no me equivoco, hace casi 6 años que se puso en marcha el primer chequeo genómico, Sí. ¿no? En nuestro país y es el primero también aquí que se incorpora la secuenciación completa del genoma. Me ha gustado mucho antes que has hablado de la medicina predictiva, ¿no? ¿Qué diferencia existe, ¿no?, entre la medicina preventiva y la predictiva, que me imagino que tiene mucho que ver con el chequeo genómico? Pues como decíamos antes, la predicción es la capacidad que tenemos de secuenciar. Los genes muchas veces nos dan una probabilidad de riesgo. No te dicen el cáncer, por ejemplo, hereditario. El cáncer no se hereda, lo que se hereda es el riesgo a padecer cáncer, ¿no? Entonces, en función de lo que llamamos la penetrancia, es decir, la probabilidad que teniendo el gen mutado tengas la enfermedad, pues las intervenciones que vamos a hacer son completamente diferentes, ¿no? Pero la prevención está basada precisamente en la identificación de factores de riesgo genético sobre los que puedes actuar haciendo medidas de salud razonables. Es decir, normalmente no hacemos cosas, vamos a decir, descabelladas, ¿no?, que sean muy dramáticas para la vida del paciente, a no ser que el riesgo asociado sea muy grave por 2 motivos, o que sea muy prevalente, es decir, que tu probabilidad de enfermar sea muy alta, o de lo que vas a enfermar sea realmente muy adverso para tu salud. Es decir, no es lo mismo predecir que una persona tiene una probabilidad de un 40 o de un 30% de tener un cáncer de próstata, en que tenemos un marcador que es el PSA, que es específico, es sensible y no es nada invasivo porque te lo pueden hacer en sangre cada 3, cada 6 o cada año sin ningún problema, que decirle, por ejemplo, a una mujer que va a tener una probabilidad del 50% de tener un cáncer de ovario, que tiene un pronóstico muchísimo peor si se diagnostica de forma avanzada, y que no tenemos mucha capacidad ni de predecir cuándo va a aparecer, ¿no?, y que en un periodo de revisión, a lo mejor de un año, el tumor ya ha tenido sus propios planes para esa paciente, ¿no? Entonces, las medidas de salud que se aplican son muy diferentes, pero siempre están muy optimizadas y, sobre todo, basadas en guías y basadas en recomendaciones internacionales que han demostrado científicamente que mejoran la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? No es una cosa que nosotros improvisemos, vamos a decir, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el chequeo genómico? Hemos hablado antes, por ejemplo, de que mientras que el general o el cardiovascular es importante realizarlo también y hacer un seguimiento, ¿no? No sé si el genómico es como mucho más O sea, como decíamos antes, el chequeo genómico es transversal. Tú te lo puedes hacer en el momento de tu vida que quieras y a priori no lo vas a tener que repetir, ¿no? Una cosa que siempre que hacemos tareas de divulgación decimos es que todos somos mutantes. Esta cosa de voy al médico y iba tan sana y ahora de repente tengo el colesterol por las nubes, como si te hubieran pinchado colesterol, ¿no?, en el chequeo, pues con la genética pasa un poco igual. Yo no sabía, una cosa que antes decías del guante, igual que un chequeo de salud general es para todas las personas, el chequeo genómico a lo mejor no es para todas las personas, porque no todos somos capaces de gestionar una información que tiene que ser para mejorar tu salud, no para ponerte nerviosísimo, ¿no?, empezar a hacer cosas desproporcionadas respecto a tu salud, sino para tener una ventaja respecto a los planes que la vida tiene para ti, ¿no? Entonces, pero la verdad es que todos somos mutantes, ¿no? Por eso en un país y en una sociedad que los estudios genéticos directos a consumidor son legales, es decir, uno puede escupir en un salivero y mandarlo a no se sabe dónde, o si se sabe, ¿no?, y que te llegue un estudio que nadie te ha interpretado, pues nosotros creemos que una de las principales y mayores ventajas que tenemos es que la información genética solo se concibe y solo se interpreta en el contexto clínico del paciente en un hospital. Es decir, que no solo lo van a interpretar especialistas que conocemos muy bien la variabilidad genética en general, sino en el contexto de ese paciente, y que encuentres lo que encuentres, tienes un servicio al que referir a ese paciente. No en otro hospital al que a lo mejor no se quiere ir, o sí, porque eso es otra cosa que somos muy conscientes. Nuestros pacientes vienen y en general son muy fieles y en general se hacen todas las cosas con nosotros, pero a veces el paciente frágil, el paciente enfermo, el paciente anciano desea hacerse unas cosas en su comunidad, de manera que la información que tú le tienes que dar tiene que ser de validez universal, y eso que tú le estás adelantando tiene que tener la capacidad para manejarlo
con nosotros o si decide no hacerlo en otro sitio, pero que sea una información de salud universal y sobre todo personalizada al riesgo de ese paciente, ¿no? Sea más o menos hipocondriaco, ¿a quién le recomiendas tú que se haga un chequeo genómico? Al que vaya a utilizar la información con sabiduría para su propia salud. Es decir, si una persona tiene unos antecedentes familiares o personales muy concretos, lo más rentable suele ser estudiar esos antecedentes en concreto. Es decir, muchas personas cuando salimos de estas cosas nos dicen, ¿tú te has hecho lo de las arterias, te lo has mirado, tú te has secuenciado? Y yo siempre digo lo mismo, ¿yo me he secuenciado un chequeo genómico concreto? No, me he secuenciado mucho la patología que viene de las dos ramas familiares, porque creo que llegando a la edad que he llegado más o menos sana, yo puedo minimizar los riesgos que genéticamente me adelanta mi familia y eso me los he secuenciado. Y muchas otras cosas también, no tanto de forma global, sino personalizada a los antecedentes que tiene mi familia. Pero sí que es verdad que las personas que desean saber de forma anticipada lo que sus genes anticipan sobre su propia salud, y otra cosa que por lo menos a mí a nivel personal me ha pasado es que el día una persona se tiene que hacer un test genético pensando que va a dar positivo. No me hago un test que me diga que soy negativa, me voy triqui, ¿no? Contentísimo de que resulta que yo soy el único español no mutante. No, hay que hacerse un estudio genético pensando que alguien va a identificar una mutación y que te va a dar una información valiosa sobre qué hacer con esa mutación, para que el que decida sea el binomio paciente-médico, no la vida que decide por ti, te pilla con el pie cambiado. Porque normalmente cuando eso ocurre, el pronóstico de vida, la calidad de vida y la situación clínica que tienes en el momento del diagnóstico es peor. Aunque más o menos lo ha dicho, perdona, pero yo creo que dos pequeños apuntes. Uno, que aparte del propio paciente, muchas veces es bueno aconsejarlo para no solo el propio paciente, sino para su descendencia, si tiene hijos o lo piensa tener, incluso para sus hermanos, ¿no? Para que la familia prevenga. Y luego, dentro de la personalización de la atención que procuramos tener, pues eso también nos ayuda mucho, ¿no? Porque sabemos que tiene unos genes que predisponen, pero que muchas veces tienen que confluir otros factores para que se desarrolle esa enfermedad o esa deficiencia. Pues ya si le hacemos una revisión médica, ya sea nosotros o su médico habitual, dice, pues mira, tiene un gen que absorbe peor la vitamina B12, pues estate atento para ver si realmente la está absorbiendo o no. Yo quería también preguntarte, por un lado, ahora que surge también, no sé si es recomendable, te preguntará mucha gente, mi padre de pronto le han detectado no sé qué, a mi hermano no sé cuánto, ¿me recomiendas que me haga el chequeo genómico? ¿Es bueno, entre comillas, estar pendiente o alerta ante las posibles enfermedades que tengan con los que compartimos genes o no? Bueno, eso, como decíamos antes, ¿no? Los antecedentes familiares y personales nos ayudan muchísimo mejor a interpretar la variabilidad genética en el contexto de ese paciente concreto, porque la misma variante en dos hermanos o en dos personas de la misma población, ¿no? Por variabilidad, expresividad variable, no se presenta igual, ¿no? Y luego una cosa que acaba de decir Carlos, que es muy importante la familia en lo genético, por eso también tiene connotaciones éticas muy importantes que deben ser manejadas en la consulta, no a nivel general divulgativo, sino en concreto, ¿no? La deontología y la ética profesional que le debes a ese paciente en el buen ejercicio, ¿no? Tú piensas que una persona que venga a un chequeo genómico y que no tenga información de su familia, yo le voy a secuenciar un libro muy grande, que es el libro de toda la vida, es toda la biblioteca buscando que de alguna manera tenga una falta de ortografía, 2 o 3 o 10, que me ayuden a mejorar su salud. Pero una vez que yo he identificado esas faltas de ortografía, su familia, si no desea hacerse un chequeo genómico completo, tiene la palabra exacta en la que tiene la falta de ortografía, de manera que rápido y barato mirar a toda la familia, dándole un aporte de salud, lo que digo, rápido, barato y dirigido a la patología familiar. Así que es fundamental la familia en el contexto genético. Igual que antes hablábamos con el doctor Pastrana de cómo surgió un poco también los chequeos cardiovasculares ante los datos, ante las cifras, yo no quería preguntarte si los chequeos genómicos también han empezado un poco a ganar importancia por los avances tecnológicos, por los descubrimientos que se están haciendo en el campo de la genética, por todo un poco. ¿Por qué de pronto tener unos chequeos genéticos también? Pues yo diría principalmente, o sea, hay un desdoblamiento entre las capacidades tecnológicas que tenemos a veces y la utilidad de la aplicación, ¿no? Hay muchísimas veces que tenemos tecnología que es que no es necesario aplicar.
para que me entiendas. Y la tecnología está, Sí. pero tiene a lo mejor una aplicación que no es transversal a toda la sociedad o a todos nuestros pacientes, sino de forma muy concreta. En mi caso, si a mí me preguntas, yo creo que el pistoletazo de salida fue cuando teníamos el suficiente conocimiento para la interpretación genética, es decir, que estábamos bastante seguros de que lo que íbamos a encontrar lo íbamos a poder interpretar. De hecho, hoy en día, si tú cogieras una célula, todo el ADN que tiene dentro, y eso lo consideras el 100% de la genética de ese paciente, que codifique genes, de alguna manera solo es el 2%. De manera que el 98% es un melón que ni queremos abrir. ¿Lo puedo secuenciar? Sí, pero no lo puedo interpretar de ninguna manera. Se lo voy a dar a mi paciente en un USB para que lo tenga en su casa, ¿no? Entonces, sobre ese 2% tampoco lo podemos interpretar todo, de manera que vamos haciendo cada vez un canuto más estrecho y al final aquello que podemos interpretar es lo que le vamos a... Y eso más o menos, ¿no? La tecnología de secuenciación se alineó con el conocimiento de la interpretación clínica más o menos en ese tiempo y desde entonces hasta hoy. En la clínica habéis alcanzado los 1000 chequeos genómicos. Más de 1000. Bueno, más de 1000 realizados. Sí, bastantes más. ¿Qué puedes decirnos un poco de este hito y sobre todo qué conclusiones pueden extraerse o extraéis un poco de los 1000 chequeos que habéis realizado? Pues mira, la clínica tenemos la suerte de recibir pacientes de toda España, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que vemos, y no curiosamente, ¿no? Los que nos gustan los números, siempre una cosa, un 1% es 1 en 100, pero también es 10 en 1000. ¿Y qué te crees más? Te crees mucho más 10 en 1000 que 1 en 100. Claro. Pero una vez que tú has secuenciado el número suficiente de pacientes que nos llegan de todas las latitudes y longitudes de España, lo que nos hemos dado cuenta es que nuestros pacientes representan muy bien la población española y que los españolitos pues nos parecemos bastante a nuestros vecinos, pero somos diferentes de otras poblaciones, ¿no? Y vamos teniendo de manera que los números en los 400 chequeos, en los 800 y en los 1300 que tenemos más o menos ahora, pues nos hablan de una población en que muchos somos primos hermanos y que tenemos patología que es común y que eso también te ayuda muchísimo a afinar, ¿no? Porque no es lo mismo los genes de riesgo que puede tener una persona oriental que una persona caucásica, vamos a decir, y eso nos ayuda a afinar muy bien. Y también nos da cuenta de lo que decía antes, primero que todos somos mutantes y que en aproximadamente el 20% de nuestros pacientes, un poquito menos, encontramos un hallazgo que nos obliga a cambiar los planes de salud para esa persona. Y son personas que se han secuenciado pensando que, bueno, que iban a tener algo que quizá que sea una cosa que cambia la salud, no quiere decir que sea importantísimo, pero sí que tenemos que tener ya el foco, ¿no?, de la luz general que ilumina la habitación del paciente al flexo que se centra sobre uno o unos cuantos problemas de salud en concreto. Y eso es súper importante porque pasas de tener la información, ¿no?, atomizada a concretada en unos problemas para tu paciente, ¿no? Bueno, vamos a ir ya terminando. Está monopolizando ella. No. Qué envidioso Me ha te has ganado puesto de en este tiempo. ratito. No. Os quería preguntar por lo que hemos esbozado ya un poco, que es el seguimiento y el después del chequeo, ¿no? ¿Qué importancia es? ¿En qué consiste el seguimiento? ¿Es muy importante, es casi más importante el después que el propio proceso de chequeo o es la parte más importante? No sé si la más importante, pero sí que es importante, ¿no? Entonces, si se detectan cosas, pues hay que hacer un seguimiento, lógicamente. Ese seguimiento a veces ya no es en el área de chequeo, sino con el especialista en concreto, que muchas veces puede ser el mismo internista que ha hecho ese chequeo, pero sí que hay que seguir si tiene la tensión alta, si tiene colesterol o tiene alguna otra cosa. Y luego, si no tiene nada, pues sí que es bueno hacer un seguimiento al año, pues para asegurar que no tenga nada especial, que no haya habido novedades, para ver su salud, que intentar que el llamado envejecimiento saludable, ¿no? Pues todos envejecemos, pero hay que intentar hacerlo de la mejor forma, pues cambiando estilos de vida o cuidando estas cosas. Por eso el seguimiento es importante. Por parte del público nos llega una pregunta que dice si es recomendable algún tipo de chequeo para niños. Vosotros... No. Para niños no un chequeo, pero sí la revisión con el pediatra en los plazos establecidos, ¿no? Hasta los 14 años, pues no soy pediatra, no estoy seguro, pero yo creo que todos los años les ve, hacen una revisión, pues muchas veces sin pruebas ni nada, pero para detectar cosas. Luego yo creo que a partir de los 14 años, pues hasta los 20 o por ahí, cuando termina el desarrollo o crecimiento, pues también son épocas importantes, porque hay que asegurar que el desarrollo y crecimiento vaya bien, porque son años en los que
los chicos y las chicas pues se ponen en relación con situaciones o conductas que pueden ser de riesgo para su salud, ya sea conductas alimentarias, el tabaco, el alcohol, las drogas, el sexo, la adicción a las tecnologías, y eso es bueno detectarlo. Y a veces también se plantean dudas de salud que les da un poco de corte hablarlos con sus padres, y entonces en una revisión médica pues lo vemos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente los niños, el pediatra, que su pediatra le dirá la periodicidad, pero suele ser un año. Y luego yo creo que es bueno hacer seguimiento también, ¿no? Bueno, muchos pacientes son reticentes, vosotros lo viviréis todos los días, a hacerse algún tipo de chequeo por ese miedo a detectar algo. Yo quería así, ya para concluir, para ir cerrando un poco este encuentro, que le lancéis un mensaje a los pacientes que sean más reticentes, que se lo están pensando, un mensaje un poco así de ánimo y de reflexión para que animarles un poco a lo mejor ante esas dudas a que se hagan un chequeo. O sea, yo creo que el problema es que dicen que efectivamente, a mí me lo han dicho varios pacientes, yo no es que no voy al médico porque si voy me detectan algo, o siempre que voy a la clínica salgo con una cosa nueva. Yo creo que eso es una alegría, lo que se pretende, ¿no? No que lo tengas, pero sí que lo hayan descubierto. El no ir al médico para no detectar algo que realmente tienes, pues eso es lo malo, ¿no? Porque se va creciendo y a lo mejor cuando ya te decides ir al médico es porque no puedes con tu vida y a lo mejor ya es un poco tarde. Entonces, es bueno detectarlo. Y luego al revés, ¿no? Hay gente que va al médico a hacerse todos los chequeos al año y dices, bueno, pues es que si sigues fumando, ¿para qué te haces un TAC para ver si tienes ya el nódulo pulmonar? Mejor deja de fumar y luego ya te haces el TAC, ¿no? Sí. No, yo fumo y si tengo el nódulo, pues ya dejo de fumar. Oye, pues a lo mejor no es lo mejor porque entonces ya llega un poco tarde. Doctora Patiño, ¿qué mensaje así le lanzaría? Pues mira, yo por experiencia casi personal, familiar, general de muchos pacientes, creo que el contexto concreto del diagnóstico genético, si uno se hace un estudio genético, ya sea en el contexto de un chequeo, de una consulta de especialidad, ¿no? Por una sospecha diagnóstica, en el momento de la identificación genética sí que se produce un momento de gran estrés, no solo porque muchos de los que somos padres estamos mucho más preocupados de lo que potencialmente hemos transmitido a nuestros hijos que aquello genético que tenemos nosotros, que ya pensamos que lo vamos a poder manejar. Sin embargo, aquello que puedes manejar en ti, en tus hijos, se te hace mucho más cuesta arriba, ¿no? Sin embargo, ese momento de estrés, una vez manejado en consulta de asesoramiento con los especialistas que toque, con ayuda psicológica incluso si es necesario, enseguida lo vas a individualizar y lo vas a traer a tu vida cotidiana como una cosa normal. O sea, las personas que hemos identificado cosas genéticas no están significativamente más medicalizados que cualquier persona que se hace una revisión anual por su salud, solo que está mejor orientada, pero no necesariamente tienen más intensidad de visitas médicas. Hay algunos que sí, desde luego, pero hay otros que no. Y eso lo recogemos en nuestras vidas como nuestros cuidados normales y llega un momento que se normaliza absolutamente y la primera vez que por el conocimiento genético y por el hallazgo genético tú te das cuenta de que tu vida realmente ha cambiado porque esto que te han detectado te lo hubieran pillado con el pie cambiado, pues ese es un momento de gran agradecimiento y como de aprendizaje de decir, menos mal, ¿no? No, yo siempre me pongo un poco en la posición de lo que decías, ¿no? Del paciente que tiene miedo al médico. Yo soy un cagueta, ¿no? Entonces, es muy diferente ver las cosas de mesa para adelante que o de mesa para atrás, ¿no? Yo a veces me pongo en la situación del paciente y digo, joder, pues es que cualquiera va al médico, no va a ser que me descubra nada. Cuando lo ves desde el lado del médico, te das cuenta del potencial que tiene el chequeo y la revisión y el poder detectar a tiempo patologías que si no, pues van a ser muy difíciles de curar o que van a ser imposibles de curar, ¿no? Entonces, cuando ves ese beneficio, es cuando te das cuenta de que efectivamente una frase tan manida como que salvamos vidas, pero es que es cierto, los chequeos médicos salvan vidas, ¿no? Pero indudablemente, para eso hay que hacer un acto primero de valentía, para algunos pacientes, otros no, otros van al médico como que van a la manicura, pero indudablemente para la gente más reticente supone un echar para adelante. Pero yo les diría que nos hagan caso, que desde el punto de vista, desde que cuando vemos nosotros las cosas, cuando la alegría que nos da al ver voy a poner ya un caso, una placa que está ya casi estenosando y que estenosando una arteria y que podemos solucionarla colocando un stent y poniendo un tratamiento, etcétera, y que sabemos que ese señor, si no hubiera tenido un evento cardíaco serio, pues la satisfacción que ellos notan también, yo creo que compensa todo el medio inicial que puedes tener. Yo estaba pensando,
¿Cuántas veces habréis escuchado esas dos palabras que dicen tanto, que es menos mal? Esto es. Menos mal. Bueno, no tenemos más tiempo. Os quiero dar las gracias por vuestro tiempo, por vuestra intervención, por vuestra sabiduría, por vuestros consejos. También dar las gracias a todos los que estáis ahí, que nos estáis viendo. Recordaros que en la página web de la Clínica Universidad de Navarra, www.cum.es, tenéis más información sobre la unidad de chequeos de la Clínica de la Universidad de Navarra. Y nada, desearos mucha salud y nos vemos en el próximo encuentro.